Mi hijo se quedó con la herencia de mi esposo y me echó de casa. Entonces llamé una grúa e hice algo que jamás imaginó. Pero espera, antes de contarte qué fue lo que hice como venganza, no olvides dejar un comentario de dónde eres. Me encanta leer desde donde nos escuchan y hasta qué partes del mundo llegan nuestras historias. El sonido del portazo aún resonaba en el aire, un eco frío y metálico que se enredaba en los muebles polvorientos y en las cortinas descoloridas. No fue el portazo de una discusión, ese que vibra de rabia y del que, tarde o temprano, se sale para pedir disculpas con los ojos bajos. No, este había sido un sonido definitivo, un punto final hecho de roble macizo y cerradura de seguridad. El sonido de una puerta que no se abriría de nuevo para mí. Me quedé ahí, en el porche, con la maleta vieja y raída a mis pies, como una perra abandonada. La tela gastada de mis pantalones de lino se movía ligeramente con la brisa vespertina, un contraste cruel con la pesadez de plomo que sentía en los huesos. Respiré hondo, pero el aire olía a césped recién cortado y a rosales. El jardín que con tanto amor habíamos plantado con Arturo, mi esposo, mi vida, ahora era solo el jardín de su casa, de la casa de mi hijo, Daniel. Lo siento, madre. Son órdenes del abogado. La propiedad es mía ahora. Tienes hasta el fin de semana para desalojar. Sus palabras, dichas con una voz plana, de funcionario, me cortaban como cuchillas de hielo. ¿Órdenes del abogado? ¿Propiedad? ¿Desalojar? Eran términos de un contrato, no de una conversación entre madre e hijo. ¿Dónde estaba el niño que se subía a mis faldas llorando por un rasguño? El adolescente rebelde al que siempre esperé, con un plato de comida caliente sin importar la hora. El hombre al que abracé el día del funeral de su padre, cuando su cuerpo se estremecía con un dolor que creí compartido. Miré la fachada de la casa, nuestra casa. Cada grieta en el yeso era una línea en la palma de mi mano, conocida, querida. La ventana del desván, torcida por donde se colaba la luna llena. La teja suelta junto a la canalón que Arturo siempre prometió arreglar, y nunca lo hizo. Era imperfecta. Se estaba desmoronando lentamente, pero era nuestra. Era el contenedor de toda una vida, de risas en la cocina, de peleas tontas en el salón, de sus primeros pasos tambaleantes, del sí quiero de Arturo, dicho con lágrimas en los ojos, del silencio denso y doloroso después de que se fue. Y ahora, me echaban, mi propio hijo, mi Daniel, por una herencia, por papeles y firmas. Una humedad caliente recorrió mis mejillas. No era el llanto dramático de las películas, sino uno silencioso, de derrota absoluta. Las lágrimas se deslizaban por las arrugas que el tiempo y la sonrisa de Arturo habían grabado en mi rostro, salando mis labios secos. No me las sequé. ¿Para qué? No había nadie para verlas. Daniel estaba dentro, probablemente ya midiendo las paredes para colocar su nuevo televisor de pantalla plana, borrando nuestro rastro. El sol comenzaba a inclinarse, tejiendo largas sombras moradas en el jardín. Pronto sería de noche, y yo no tenía a dónde ir. Mis amigas, todas de nuestra edad, estaban en sus residencias, disfrutando de la compañía de sus nietos, no recogiendo los pedazos de su vida desde la acera. No tenía hermanos. Arturo era mi todo, y cuando él se fue, Daniel se convirtió en mi ancla, hasta que decidió cortar la cuerda. Una rabia sorda, caliente, empezó a brotar desde el fondo de mi estómago, subiendo por mi garganta, ahogando la tristeza. No, no podía ser. No después de todo. No después de los años de cuidar de Arturo en su enfermedad, de vender mis joyas para pagar tratamientos experimentales, de dormir en una silla junto a su cama durante meses, sosteniendo su mano cada vez más delgada. No después de prometerle, en un susurro apenas audible la noche antes de morir, que cuidaría de Daniel, que mantendría la familia unida. Cuida de nuestro hijo, Elena. Cuida de nuestra casa. ¿Y esto era cuidar? Ser echada como un mueble viejo. Giré sobre mis talones y miré la maleta. Dentro solo había recuerdos fríos, fotos, algunas cartas de Arturo, mi álbum de bodas, la vieja bata de él que aún olía vagamente a su colonia y a tabaco. Lo esencial. Daniel se había quedado con todo lo demás, con los cubiertos de plata que elegimos juntos, con la vajilla que usábamos los domingos, con el sillón de cuero de Arturo donde se sentaba a leer el periódico. De repente,
La rabia se cristalizó en una idea, lúcida, fría, demoledora, tan absurda que por un segundo creí que me volvía loca, pero luego la miré de frente, y supe que era lo único que podía hacer, la única forma de que entendiera, la única forma de que no pudieran quedarse con nada más, de que no pudieran profanar ni un ladrillo más de nuestro santuario. Caminé con determinación hacia la cabina telefónica que aún quedaba en la esquina, la misma desde donde llamé a Arturo, para decirle que estaba de parto. Saqué la cartera. Mis dedos temblorosos encontraron la tarjeta gastada que guardaba desde hacía años. Grúas y Demoliciones Martínez. Servicio 24 horas. Marcé el número. Cada tono sonó como un latido de mi corazón, acelerado, furioso. Buenas tardes, Grúas Martínez, dijo una voz áspera, con acento de trabajador. Buenas tardes, dije, y mi voz sonó extraña, serena, como si no fuera la mía. Necesito un servicio. Dígame, señora. ¿Se le averió el coche? No, no es un coche. Es una casa. Un silencio al otro lado de la línea. Una casa, señora. Quiere decir que tiene escombros para retirar. No, respiré hondo, clavando la mirada en la silueta de mi hogar contra el cielo anaranjado. Quiero que la demuela. Ahora mismo. Señora, eso no es algo que se haga así. Se necesitan permisos, planos, una inspección. Le pagaré el triple de su tarifa habitual. En efectivo. Ahora mismo. Insistí. Y el temblor de mi voz había desaparecido. Repleseo por una firmeza de acero. Es una casa pequeña. De una planta. No hay nadie dentro. Solo quiero que desaparezca. Hubo otro silencio. Más largo. Podía oír el murmullo de una radio de fondo y el sonido de alguien sorbiendo café. ¿Está segura, señora? Suena a problema familiar. No nos gustan los líos. No habrá líos. Mentí descaradamente. Es mía. La escritura está a mi nombre. O lo estaba. Hasta hoy. Por favor. Es importante. No supliqué. Lo ordené. Con la misma autoridad con la que le pedía a Daniel que se comiera todas las verduelas cuando era pequeño. La voz al otro lado dudó un instante más. Deme la dirección. Se la di. Cada número, cada calle, sonó como una losa sobre mi propio corazón. Estaremos ahí en 40 minutos. Pero si hay algún problema, nos damos la vuelta. Y el pago por adelantado. Estaré esperando, colgué. El auricular crujió contra mi mano, que apretaba con fuerza. Me apoyé contra la fría vitrina de la cabina, jadeando. ¿Qué había hecho? ¿En qué me estaba convirtiendo? Pero la imagen de Daniel cerrando la puerta, su rostro impasible, apagó cualquier atisbo de arrepentimiento. Regresé a mi puesto en la acera, frente a la casa, y esperé. Los minutos se arrastraban. El cielo se teñía de púrpura y granate. Las luces del salón se encendieron. Vi la silueta de Daniel moverse detrás de las cortinas. Estaba en mi salón, en mi butaca, probablemente con mi manta sobre las piernas. Un ruido potente, un gruñido mecánico, rompió el crepúsculo. Apareció al final de la calle, monstruosa, antinatural entre los tranquilos jardines suburbanos. Una grúa grande, con una bola de demolición colgando de su brazo de acero como un pendiente grotesco. Rodó pesadamente y se detuvo frente a la casa, con un siseo de frenos neumáticos. La portezuela se abrió, y un hombre grande, con overol azul y una gorra de béisbol, bajó, me miró. Luego miró la casa, luego volvió a mirarme a mí, una mujer anciana con una maleta, de pie en la oscuridad creciente. ¿Usted hizo la llamada?, preguntó, incrédulo. Sí, afirmé, caminando hacia él. Soy Elena Mendoza. Joaquín, dijo, quitándose la gorra y rascándose la cabeza. Mire, señora Mendoza, antes de hacer ninguna tontería, ¿está absolutamente segura de que es el pago? Corté, abriendo mi bolso y sacando el fajo de billetes que había sacado esa misma mañana del banco, para el desalojo, para empezar una nueva vida. La ironía me quemó el estómago. Tome, triple de la tarifa, como acordamos. Él miró el dinero en su mano como si fuera una serpiente. No es solo el dinero, señora. Esto es una casa. No hay nadie dentro. ¿Mascotas? ¿Cosas? Nada que importe ya, dije. Y mi voz quebró por primera vez. Joaquín me miró a los ojos. Buscó algo.
locura, embriaguez, demencia. Pero solo encontró una determinación dolorosa, un dolor tan profundo que se confundía con la cordura. Asintió lentamente, con una pesadumbre que le agradecí. Apártese entonces, esto va a hacer ruido. Fue en ese momento, cuando la puerta principal se abrió de golpe. Daniel salió como un toro, su rostro contraído en una mezcla de confusión e ira. ¿Qué diablos pasa aquí? ¿Qué es este trasto?, gritó, dirigiéndose a Joaquín. Lárguese de mi propiedad. Joaquín se encogió de hombros y me señaló con la cabeza. La señora es la que paga. Daniel me miró entonces. Realmente me miró por primera vez desde que me echó. Sus ojos, tan parecidos a los de su padre, se abrieron con incredulidad. ¿Madre? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loca? Dile que se vaya. Ya no es tu propiedad, Daniel, dije, y mi sonido era tan frío que hasta yo me estremecí. Según tus papeles, según tu herencia, es tuya. Pero los cimientos de esta casa los compré yo con mis ahorros, con el dinero que gané dando clases de piano, antes de que tu padre y yo nos casáramos. Están a mi nombre, y yo he decidido que no quiero que estén aquí, los quiero de vuelta. Él palideció. No se lo esperaba. Había leído los documentos grandes, pero no la letra pequeña, la historia. Eso es una estupidez. No puedes hacer eso. Ya lo he hecho, dije, volviéndome hacia Joaquín. Por favor, proceda. No, espera. Daniel corrió hacia la grúa, poniéndose entre la bola y la casa. Esto es mi casa. Todo. Los papeles lo dicen. ¿Todo, Daniel? Le espeté. Y toda mi rabia, mi dolor, mi traición, brotó como un geyser. ¿Incluido esto? Abrí mi maleta, con movimientos bruscos, y saqué no una foto, ni una carta, sino un sobre manila grueso, gastado en las esquinas. Lo sostuve en alto, como un talismán. ¿Esto también es tuyo? ¿Porque lo que había dentro de la casa era tuyo? Pues toma, lee tus malditos papeles. Se lo lancé a los pies. El sobre aterrizó en el césped húmedo. Él lo miró, desconfiado, sin entender. ¿Qué es? Lee, voceé, con una fuerza que no sabía que tenía. Lee lo que tu padre realmente te dejó. La confusión en su rostro se profundizó. Bajó la mirada hacia el sobre, luego hacia la grúa, luego hacia mí. Joaquín, inmóvil junto a su máquina, era el espectador mudo de nuestro drama. Con movimientos torpes, dominado por una ira que luchaba contra un brote de curiosidad letal, Daniel se agachó y recogió el sobre. Sus dedos, largos y finos como los de Arturo, rompieron el sello con brusquedad. Yo contuve la respiración. El mundo se redujo a ese pedazo de papel, a la luz mortecina del crepúsculo que apenas nos permitía ver, al ronroneo de la grúa, a mi corazón martillándome en los oídos. Él sacó un documento, más grueso de lo que esperaba. No eran las frías cláusulas de un testamento. Era la letra cursiva, elegante y tan familiar de Arturo. Páginas y páginas escritas a mano. Una carta, la carta. Daniel comenzó a leer en silencio, sus ojos recorriendo las líneas apresuradamente. Yo podía ver las palabras, aunque estuviera a metros de distancia, porque las había leído 1000 veces, las había memorizado, habían sido mi consuelo y mi condena durante todos estos meses. Mi querido Daniel, si estás leyendo esto, es que ya no estoy. Y hay cosas que un hombre debe decirle a su hijo, cosas que a veces el orgullo o el miedo nos impiden decir en vida. Vi cómo su ceño fruncido de ira comenzaba a suavizarse, cómo sus labios, apretados en una línea delgada, se entreabrieron, cómo su respiración, entrecortada por la rabia, se hizo más profunda, más lenta. Esta casa, cada ladrillo, cada grieta, cada recuerdo que contiene, no es solo un patrimonio, es el sudor de tu madre, sus lágrimas de alegría la primera vez que entramos, sus noches en vela cuidándote a ti, y luego cuidándome a mí. Es su temple, Daniel, su amor hecho concreto y vigas. Daniel levantó la vista por un segundo. Miró la casa, y luego volvió al papel. Su mano comenzó a temblar levemente. Te dejo a ti la propiedad. Sí, porque eres mi sangre y mi futuro. Pero te la dejo con una condición, con un mandato sagrado, que cuides de ella, de la casa y de tu madre, que sean tu mayor tesoro. Porque el dinero se gasta, las cosas se rompen. Pero esto es tu historia.
nuestra historia. No la abandones. No la eches. No permitas que el mundo frío te haga olvidar el calor de esta familia. Sus ojos recorrían las páginas cada vez más rápido, devorando las palabras, las confesiones de su padre, los consejos, las anécdotas que revelaban una profundidad que Daniel nunca quiso ver. Arturo le hablaba no como a un heredero, sino como a un hijo. Le suplicaba, le rogaba, le encomendaba nuestra protección. Si alguna vez dudas, hijo mío, recuerda esto: el día que te fuiste a la universidad, tu madre se sentó en las escaleras y lloró, no por tristeza, sino por orgullo, y guardó tu habitación exactamente como la dejaste, porque decía que así, cuando volvieras, siempre sentirías que este era tu hogar. Un sollozo escapó de los labios de Daniel, ahogado, ronco. Se llevó una mano a la boca. El papel crujió en su puño. No dejes que esto se convierta en una simple transacción. No dejes que el abogado y el notario te roben lo que realmente importa. Cuida de tu madre, ámala, porque ella es el mejor de mí que queda en este mundo, y el mejor de ti también. Daniel no podía seguir leyendo. Levantó la vista hacia mí. Las lágrimas le inundaban los ojos, arrastrando consigo la furia, la arrogancia, la frialdad. Su rostro se descompuso en un gesto de dolor puro, infantil. Era mi niño otra vez, el niño asustado que buscaba consuelo en mis brazos. Madre, logró articular, con una voz quebrada que apenas reconocí. Yo no sabía, él me dijo. El abogado dijo que el testamento era claro, que todo era mío sin condiciones, y no pensaste en preguntar. Dije, y mi voz ahora sí temblaba, cargada de una emoción que ya no podía contener, en venir a hablar conmigo, en sentarte a mi lado y preguntarme qué quería tu padre de verdad, qué quería yo. Preferiste creerle a un extraño, con un traje caro, que a la memoria de tu propio padre, que a tu madre. Me asusté, confesó, y fue la primera verdad que salió de su boca en semanas. La hipoteca, mis deudas, pensé que era la solución, que tú entenderías, que podrías irte a un residencial, que estarías mejor. ¿Mejor? La palabra salió como un latigazo. Mejor lejos de los recuerdos de tu padre. Mejor lejos de ti. Él bajó la cabeza, avergonzado. El documento le colgaba de la mano, como una bandera de rendición. Lo siento. Dios mío. Madre. Lo siento. No he podido dormir. No he podido pensar. Desde que papá se fue, todo se ha venido abajo y... Tragó saliva, luchando por formar las palabras. Tenía miedo. Miedo a fallar. Miedo a no ser el hombre que él esperaba. Y en vez de enfrentarlo, me escondí detrás de papeles y de estupideces. Joaquín, desde su grúa, carraspeó. Señora, proseguimos, oh. Daniel giró hacia él, con pánico en los ojos. No, por favor, no, pare. Se lo suplico. Luego se volvió hacia mí, suplicante. Madre, por favor, deténlo. Entra. Por favor, habla conmigo. Grítame, golpéame, lo que quieras. Pero no destruyas nuestra casa. No destruyas lo único que me queda. Lo miré. A mi hijo, derrotado, roto, arrepentido. La bola de demolición colgaba inmóvil, una amenaza congelada en el tiempo. El ruido del motor de la grúa era el único sonido, un bajo continuo que vibraba en el suelo. ¿Era esto suficiente? ¿Un arrepentimiento tardío podía reconstruir lo que se había quebrado? ¿Podía perdonar el dolor de ser echada de mi propio hogar? Las lágrimas volvieron a mis ojos, pero esta vez no eran de rabia o desesperación, eran de una pena inmensa por él, por mí y por Arturo, que desde algún lugar nos estaría mirando con el corazón destrozado. Di un paso hacia adelante, luego otro. Mis pies parecían pesar 1 tonelada. Me detuve frente a él. Alcé la mano, y con una suavidad que contrastaba con la violencia del momento, le quité el documento de los dedos entumecidos. Esta carta, dije, acariciando el papel. Tu padre me la dio 1 semana antes de morir. Me dijo, dásela cuando creas que lo ha entendido todo, o cuando creas que lo ha olvidado todo. No sabía cuándo sería el momento. Hoy supe que era hoy. Él lloraba en silencio, las lágrimas surcando su rostro sin vergüenza. Yo lo he olvidado todo, madre. Perdóname, por favor.
El sonido de un coche frenando bruscamente nos hizo girar a ambos. Un taxi se detuvo detrás de la grúa, con un chirrido de neumáticos. La puerta trasera se abrió, y una mujer mayor, menuda, con un abrigo beige y el pelo blanco recogido en un moño impecable, bajó con dificultad. Se apoyó en un bastón y miró el escenario con una mezcla de horror y determinación. Era Clara, mi suegra, la madre de Arturo. Su rostro, surcado por las arrugas de los 80 y tantos años, estaba pálido. Sus ojos, aún vivaces y agudos, recorrieron la grúa, la bola de demolición, a Joaquín con su gorra en la mano, a Daniel llorando como un niño, y a mí, de pie en medio del caos con la carta de Arturo apretada contra el pecho. «¿Pero qué barbaridad es esta?», exclamó, y su voz, aunque temblorosa por la edad, tenía una autoridad que cortó la tensión como un cuchillo. «Daniel, Elena, ¿se han vuelto locos?». Bajé del avión y el taxista me dijo que había una grúa en mi dirección. «¿Qué está pasando aquí?». Daniel se secó las lágrimas con la manga, avergonzado de que su abuela lo viera así. «Abuela, esto es». Clara no le hizo caso. Se acercó a mí, cojeando ligeramente, y me tomó de la mano. Sus dedos, fríos y llenos de venas azules, apretaron los míos con una fuerza sorprendente. «Elena, hija, ¿estás bien? ¿Qué hace esta máquina aquí?». Antes de que pudiera responder, su mirada se posó en el documento que yo sostenía. Sus ojos se abrieron lentamente, con un reconocimiento instantáneo. «Dios mío», susurró, «es la carta de Arturo. ¿Se la has dado?». Asentí, sin poder hablar. Ella cerró los ojos por un segundo, como si un dolor antiguo la atravesara. Luego miró a Daniel con una pena infinita. «¿La has leído, niño?», preguntó, su voz ahora suave maternal. Daniel asintió, incapaz de articular palabra. Clara suspiró. Un suspiro que parecía cargar con el peso de todas las generaciones. «Yo se lo pedí», dijo, dirigiéndose a mí, pero para que Daniel lo oyera. «Se lo pedí a Arturo». Le dije, «Escribe lo que sientes, hijo, porque ese niño tuyo es terco y orgulloso como su abuelo. Y un día, cuando tú no estés, necesitará oír tu voz de la manera más clara posible». Pero nunca imaginé esto. Se volvió hacia la grúa, hacia Joaquín, que observaba la escena con una incomodidad palpable. «Joven», dijo Clara, con una dignidad absoluta, «muchas gracias por su tiempo. Ya no necesitamos sus servicios. Puede irse. Le pagaremos su desplazamiento, por supuesto». Joaquín miró hacia mí, buscando confirmación. Yo asentí, lentamente. Él se encogió de hombros, aliviado. Se subió a la grúa, y con un rugido, comenzó a plegar el brazo mecánico. La bola de demolición, que había estado a punto de borrar nuestro pasado, se retiró. La máquina dio la vuelta y se alejó por la calle, dejando un silencio repentino y ensordecedor a su paso. Los tres nos quedamos ahí, bajo el cielo ahora completamente oscuro, iluminado solo por la luz del porche, el abuelo, la madre y el hijo, las tres puntas de un triángulo roto. Clara rompió el silencio. «Bueno», dijo, apretando su bastón, «no vamos a resolver nada aquí, con el rocío mojándonos los huesos. Daniel, recoge la maleta de tu madre». Daniel me miró, una pregunta muda, suplicante, en sus ojos hinchados. ¿Le permitiría hacerlo? ¿Le permitiría cruzar de nuevo ese umbral? Yo miré la casa, nuestra casa, llena de grietas, de recuerdos, de amor y de dolor. Luego miré a mi hijo, destrozado, arrepentido, intentando encontrar el camino a casa. Y miré a Clara, la matriarca, que había viajado Dios sabe cómo para llegar a tiempo, para ser el testigo que necesitábamos. No era un final, era un nuevo comienzo. Uno doloroso, lleno de cicatrices por sanar y palabras por decir. Pero era un comienzo. Asentí, muy levemente. Daniel, con un movimiento rápido casi desesperado, agarró la manija de mi maleta. Sus dedos rozaron los míos. Un contacto eléctrico, el primero en meses que no era de rencor. «Vamos», dijo Clara, tomando el mando. «Adentro. Hay que poner la tetera al fuego. Y esta vez, Daniel, tú servirás». Y dando un paso vacilante, seguida por un hijo que ya no era un hombre, sino un niño perdido, y por una nuera que llevaba el peso de un amor traicionado,
Clara abrió la puerta de la casa. La misma puerta que horas antes se había cerrado con un portazo, ahora se abría con un crujido familiar, invitándonos a entrar, a enfrentar los fantasmas, a reconstruir, desde los cimientos, lo que el mundo frío había intentado demoler. El crujido de la puerta al abrirse sonó diferente esta vez. No era el sonido alegre y anticipado de quien vuelve a casa tras un largo día, ni el susurro cansino de la rutina. Era un sonido grave, expectante, como el de una tumba, siendo abierta para permitir que los vivos se enfrenten a sus muertos. El umbral que había cruzado 1000 veces con la bolsa de la compra, con prisas, con Arturo de la mano, ahora parecía una frontera invisible entre dos mundos, el de antes del portazo y el de después. Clara entró primero, su bastón, golpeando el suelo de baldosa con una firmeza que desmentía su fragilidad. Ella era el ancla, la brújula en nuestra tormenta particular. Daniel se quedó en el umbral, sosteniendo mi maleta con una mano y frotándose la otra contra el pantalón, nervioso, como si temiera manchar la pureza de un lugar del que había sido expulsado por su propia estupidez. Yo entré última. El aire dentro de la casa me golpeó. Olía a limpio, a lejía, a un ambientador de pino que nunca me había gustado. Daniel había limpiado, había borrado los olores de nuestra vida, el aroma a café de la mañana, el leve olor a humedad de los libros viejos, el fantasma del tabaco de pipa de Arturo que se negaba a desaparecer del sillón. Bueno, no nos quedaremos de pie en el pasillo como fantasmas, declaró Clara, colgando su abrigo en el perchero que Arturo hizo con ramas de roble. La cocina. Allí siempre se han arreglado las cosas importantes en esta familia. Caminó delante, conocedora de cada centímetro de la casa que había visitado religiosamente todos los domingos durante 40 años. Daniel y yo la seguimos en un silencio incómodo, el ruido de nuestros pasos absorbido por la alfombra desgastada del pasillo. Él llevaba mi maleta como si contuviera explosivos, con una mezcla de reverencia y miedo. La cocina estaba impecable, demasiado ordenada. Los cacharros de cobre que a mí me gustaba colgar brillaban ausentes. La mesa de pino, llena de cicatrices de cuchillos y de tazas de café calientes, relucía con una capa de cera que la hacía parecer falsa, de museo. Daniel había convertido nuestro espacio vital en una foto de catálogo. Clara se dirigió a la alacena con la autoridad de quien siempre ha tenido su lugar allí. Sacó la vieja tetera de porcelana azul, la que usábamos en las ocasiones especiales o en las grandes penas. Daniel, dijo, sin mirarlo, colocando la tetera sobre la encimera. Agua, y prende el fuego. No esa cosa eléctrica moderna, el de gas, como lo hacía tu padre. Daniel asintió, mudo, y se movió como un autómata. Abrió el grifo, llenó la tetera. Sus manos, aquellas manos que habían firmado papeles para desahuciarme, temblaban ligeramente al encender el quemador. La llama azul saltó con un suave hush, un sonido familiar que hizo que algo se estremeciera dentro de mí. Me senté en una de las sillas de la mesa, sintiendo la madera fría a través de la tela del pantalón. Me aferré al respaldo, mis nudillos blanqueando. Clara sacó 3 tazas, y el juego de té que Arturo y yo compramos en un viaje a Londres. Nunca lo usamos. Siempre estaba guardado para una ocasión especial. Supongo que esta lo era, por terrible que fuera. Elena. Clara posó su mano sobre la mía, interrumpiendo mi feroz grip. Respira, hija. El mundo no se acaba porque un hombre, aunque sea tu hijo, cometa la estupidez de su vida. Su tacto era sorprendentemente cálido. La miré. Sus ojos, del mismo color avellana que los de Arturo, me observaban con una ternura que me desarmó. Él me echó, Clara, susurré, y mi voz sonó a gatito herido. Me echó de mi casa. Lo sé, asintió ella, con una tristeza infinita, y ha sido el idiota más grande que ha parido esta familia. Y mira que su abuelo, que en paz descanse, hizo cada cosa, pero esto se lleva la palma. Daniel, que estaba de espaldas a nosotras vigilando el agua, se encogió de hombros como si le hubieran dado un latigazo. El silencio volvió a adueñarse de la habitación, roto solo por el crepitar de la llama, y el leve silbido que empezaba a emitir la tetera. Daniel se movió, torpe, buscando las bolsas de té. Rebuscó en la alacena equivocada. A la izquierda, Daniel, dije sin poder evitarlo. En la lata con forma de gallina. Siempre han estado ahí.
Se congeló por un segundo. Un espasmo de dolor le recorrió la espalda. Luego asintió y abrió la alacena correcta. Encontró la lata, la gallina de cerámica, kitsch, feucha, que yo adoraba y a Arturo le daba vergüenza. Daniel la sostuvo entre sus manos, mirándola como si fuera un artefacto de otra civilización. El silbido de la tetera se volvió agudo, demandante. Daniel se sobresaltó y apagó el fuego. Tomó la tetera con un trapo, el mismo trapo de cocina raído y suave que siempre habíamos usado, y la llevó a la mesa. El vapor se elevaba en espirales fantasmas, empañando levemente el aire entre nosotros. Se sentó. Por primera vez, los tres estábamos alrededor de la mesa. Clara a la cabecera, como una jueza benevolente. Daniel y yo frente a frente, como adversarios en un duelo del que ambos habíamos salido malheridos. Nadie tocaba su taza. Bueno, dijo Clara, sirviendo el té con mano firme. Empecemos por el principio. Daniel. ¿Por qué? Daniel bajó la mirada hacia su taza. El vapor le acariciaba la cara, pero él parecía congelado. El abogado, el señor Rivas, tragó saliva. Después del funeral, me llamó a su despacho. Me dijo que el testamento era claro e irrevocable, que la casa, todas las propiedades, todo, pasaban a mi nombre, que era mi responsabilidad, y que a veces, en estos casos, lo más sensato era liberar de cargas a los familiares mayores, que los residenciales hoy en día son estupendos, que era lo que papá habría querido, una transición limpia. ¿Y le creíste?, pregunté, incapaz de contener el temblor de rabia en mi voz. A ese buitre de traje caro que ni siquiera vino al funeral, sin consultarme, sin enseñarme los papeles. Me mostró el testamento. Levantó la vista desesperado. Estaba firmado por papá. Era legal. Y yo. ¿Tú qué, Daniel?, presionó Clara. Su voz suave pero implacable. Yo tenía miedo. Estalló él, golpeando la mesa con la palma de la mano. Las tazas temblaron. El té se agitó. Miedo a todo, a la hipoteca que papá había renegociado y que vence en 6 meses, a mis deudas de la empresa, a no ser capaz de mantener esto, a defraudarle. Él lo hacía todo tan fácil, era tan fuerte, y yo no soy él, soy un desastre. Sus palabras salieron a borbotones, entrecortadas por sollozos que ya no podía contener. Se llevó las manos a la cara, encorvándose sobre la mesa como si le doliera el estómago. Pensé que si lo arreglaba todo rápido, si te ibas a un lugar seguro, si vendía la casa y liquidaba las deudas, y entonces podría respirar, podría ser el hombre que se suponía que debía ser. Pero solo era una fachada de mierda. La crudeza de sus palabras, tan fuera de lugar en su boca, siempre tan medida, me impactó. Lo veía ahí, derrumbado, y una parte de mí, la parte maternal, quería abrazarlo, decirle que todo iba a estar bien, pero la otra parte, la parte herida, sangraba aún. ¿Y en ningún momento pensaste en mí?, pregunté, y mi voz era apenas un hilo. ¿En mi dolor? ¿En que acababa de perder a tu padre? ¿En que esto era todo lo que me quedaba? ¿En que me prometió que cuidaría de mí? Él negó con la cabeza, sin apartar las manos de la cara. Te vi fuerte, siempre has sido la fuerte madre, la que aguantó todo con papá, la que no lloraba delante de nadie. Pensé que lo superarías, que eras de otra pasta. Soy de la misma pasta que tú, Daniel, dije, y una lágrima caliente cayó dentro de mi taza de té, sin hacer ruido. Me rompo igual. Clara dejó escapar un suspiro largo y cansado. El señor Rivas dijo, y había un deje de hielo en su voz. Siempre fue un hombre ambicioso. Arturo no lo quería, pero era el abogado de la empresa. Debe de haber visto una comisión jugosa en la venta de una propiedad como esta. Y un hijo vulnerable, doliente, fue una presa fácil. ¿Qué? Daniel apartó las manos de la cara. Sus ojos estaban enrojecidos, desconcertados. ¿Una comisión? Claro, idiota, dijo Clara, sin ningún miramiento. ¿Crees que a esos hombres les importa un bledo tu transición limpia? Les importan los porcentajes. Te adularía. Te diría que eras un hombre de negocios inteligente, que estabas tomando las decisiones difíciles pero correctas. ¿Me equivoco? Daniel palideció. Era exactamente lo que había pasado. Se podía leer en su rostro, en el horror de darse cuenta de que había sido manipulado,
de que su supuesta fortaleza había sido en realidad una enorme ingenuidad. Me dijo que era lo que papá habría hecho, que no se aferraba al sentimentalismo. Tonterías. Clara golpeó el suelo con su bastón. Arturo era el hombre más sentimental que he conocido. Lloraba con los anuncios de perritos perdidos. Guardaba los dientes de leche de este Memo en una cajita. Señaló a Daniel con la cabeza. Ese testamento que te mostró debe de ser el primero, el que hizo cuando la empresa iba mal y tenía miedo de dejarnos en la ruina. Pero luego hizo otro, después del primer diagnóstico, cuando las cosas se aclararon. Daniel y yo la miramos fijamente. ¿Otro testamento?, pregunté, confundida. Claro. Clara bebió un sorbo de té, como si estuviera revelando el pronóstico del tiempo. Me pidió que fuera testigo. Lo firmó aquí, en esta misma mesa, una tarde de lluvia. Dijo, mamá, esto es lo que de verdad quiero. Y en ese testamento, Elena, la casa es tuya, usufructo vitalicio. Y a Daniel le deja las participaciones de la empresa y las inversiones, que son más que suficientes para pagar cualquier deuda estúpida que haya contraído. El aire fue expulsado de mis pulmones. Daniel se quedó boquiabierto, como un pez fuera del agua. ¿Y por qué?, tartamudeó él. ¿Por qué no lo sabías? Porque Arturo era terco y orgulloso, como tú. Quería que tú eligieras hacer lo correcto, que cuidaras de tu madre por amor, no por obligación legal. El otro testamento, el verdadero, solo debería abrirse si demostrabas no estar a la altura. Clara me miró, y por primera vez vi lágrimas en sus ojos. Me hizo prometer que no diría nada, que confiaba en su hijo, y yo confié, hasta que el taxista me dijo lo de la grúa, y supe que todo había salido mal. El silencio que siguió fue absoluto. Se podía oír el tic-tac del reloj de cuco que Arturo adoraba, y que a Daniel siempre le pareció hortera. El mundo se había vuelto del revés otra vez. La traición de Daniel era, de repente, más profunda y más tonta de lo que nunca había imaginado, y a la vez, más comprensible. Había sido un peón en un juego que no entendía, manipulado por su dolor y por la avaricia de otro. Daniel se levantó de la silla tan bruscamente que ésta se cayó hacia atrás, con un estruendo seco que nos hizo dar un respingo a Clara y a mí. Se llevó las manos a la cabeza, caminando de un lado a otro de la cocina como una fiera enjaulada. Dios mío, murmuraba. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Se detuvo frente a la ventana, mirando la oscuridad del jardín, y apoyó la frente contra el cristal frío. He fallado. Le he fallado a papá, y a ti, madre, de la manera más estúpida y horrible posible. Giró para mirarme. Su rostro estaba descompuesto por una agonía genuina. No merezco que me perdones, no merezco estar aquí. Deberías haberme dejado hacerlo. Deberías haber demolido la casa conmigo dentro. Daniel, dijo Clara, con severidad, deja de hacer drama. Tu padre detestaba el drama. Lo que necesitas hacer ahora es arreglarlo. ¿Cómo?, preguntó, con voz de niño pequeño. ¿Cómo se arregla esto? Clara miró hacia mí. La pelota estaba en mi tejado. Yo tenía el poder. Podía echarlo. De verdad, esta vez, podía reclamar mi casa, mi vida, y dejarlo fuera con sus deudas y su remordimiento. Era lo legal. Quizás incluso lo justo. Lo miré. A mi hijo, asustado, perdido, hundido bajo el peso de su propio error. Vi a Arturo en la curva de su ceño, en el modo en que se mordía el labio inferior. Recordé la promesa que le hice. Cuida de nuestro hijo. Respiré hondo, llenando mis pulmones del aire cargado de nuestra historia, de nuestro dolor, de nuestro té enfriándose. La maleta, dije y mi voz sonó clara aunque débil. La has traído hasta aquí para llevarla otra vez al porche. Daniel me miró, sin comprender. ¿No? ¿Yo? Pues, ve a subirla a mi habitación. Y de paso, tráeme mi bata. Esta casa está helada. Y esa bata tuya es finísima, dije, refiriéndose a la que llevaba puesta, la que él me había permitido llevarme. Una de esas modernas y ligeras que nada tenían que ver con las viejas batas de felpa que tanto le gustaban a Arturo. La comprensión llegó a sus ojos lentamente, mezclada con una esperanza tan tremenda que era dolorosa de contemplar. No le estaba perdonando, no aún,
pero le estaba dando la oportunidad de empezar a ganarse ese perdón. Le estaba tendiendo un salvavidas. Sí, madre, susurró, y su voz estaba cargada de una gratitud que vergonzaba. Ahora mismo. Recogió la silla del suelo, con cuidado como si fuera de cristal, y salió de la cocina. Oímos sus pasos subiendo las escaleras, rápidos, casi trotando. Clara me sonrió. Una sonrisa triste y sabia. Es un idiota, pero es nuestro idiota. Asentí, bebiendo un sorbo de mi té, que ya estaba frío. Sabía a amargor y a lágrimas, pero también a un atisbo de algo más, a posibilidad. Daniel bajó corriendo las escaleras. Entró en la cocina con mi vieja bata de felpa rosa, la raída, la que olía a mí y a nuestro dormitorio. La sostuvo como si fuera una ofrenda. Me levanté y me la puse. La tela, familiar y suave, me envolvió en una calidez inmediata, en una sensación de hogar que creía perdida. Me ceñí el cinturón con fuerza. Bien, dije mirando a mi hijo a los ojos. Ahora, siéntate. Tenemos que hablar de esa hipoteca, y de tus deudas, y de lo que tu padre realmente esperaba de ti. Daniel se sentó, obedientemente, y por primera vez en mucho, mucho tiempo, me miró no como a una madre, a la que había que arrinconar o de la que había que huir, sino como a un aliado, como a la fuerte, como a la que siempre había estado ahí. Fuera, en la noche, el mundo era frío e indiferente, pero aquí, dentro, alrededor de una mesa de cocina llena de cicatrices, el calor de una difícil, dolorosa y frágil reconciliación comenzaba muy lentamente a abrirse paso. El camino sería largo, y estaría lleno de más palabras duras y de lágrimas por derramar. Pero el primer paso, el más difícil, ya se había dado. La casa seguía en pie, y nosotros, de momento, también. Habíamos encontrado al fin los cimientos que realmente importaban.